Gracias. Sí, de nada. ¿Ya gustan que iniciemos o nos esperamos un ratito más? Yo creo que El ya hay que... doctor Gallegos. Si ya quieren, comenzamos. Ya son pocos los que faltan, ¿no? Sí, ya prácticamente Ya están. somos Doctor. 27. Ya somos 27. Ajá. Ok, entonces vamos a iniciar. Buenas tardes, Sí. nosotras somos el equipo 8 y les vamos a hablar sobre parotiditis o también esta enfermedad es conocida como paperas. Bueno, el equipo está conformado por mi compañera Mariana, por mi compañera Kiara y yo, su compañera Ariadna. Ok, bueno, aquí tenemos nuestra tabla de contenidos, es decir, todos los temas o los subtemas más bien de los que vamos a hablar aquí. El primero va a ser la definición, seguida de la etiología, epidemiología, fisiopatología, su cuadro clínico, algunas complicaciones, el diagnóstico y su tratamiento. Siendo así, vamos a iniciar con la definición. Bien, tenemos que la parotiditis o paperas es una enfermedad viral sistémica aguda contagiosa. Esta se va a caracterizar por la inflamación unilateral o bilateral sensible y autolimitada de las parótidas u otras glándulas salivales y va a durar al menos 2 días y no tiene pues otra causa aparente. Y bueno, aquí tenemos nuestra etiología. Es de la familia Paramyxoviridae y su género es el rubulavirus. Y bueno, tenemos que, bueno, su ARN va a ser monocatenario y su huésped va a ser nada más por el ser humano, ¿no? Y bueno, desde el otro lado, si nos fijamos, tenemos a los factores predisponentes y aquí vamos a tener lo que es la deshidratación, neoplasias orales, inmunodepresión, cialolitiasis. También vamos a tener la onicofagia y bueno, también aquí no lo puse, pero creo que es importante decirlo, que contiene un antígeno S, que es una proteína de la nucleocápside, y un antígeno B, que es una proteína de la cubierta. Y bueno, la fuente de contagio va a ser la saliva de la persona que está infectada. Y bueno, vamos a hablar ahora de su epidemiología. Aquí tenemos que de un 30 a un 40% de todos los casos presenta infección inaparente, sobre todo pues en los niños. Y se dice que en el caso de los niños, el cuadro va a ser generalmente un poco más benigno. Y bueno, el peligro va a representar por las posibles complicaciones, que pues esas las vamos a mencionar más adelante. Por otro lado, tenemos que la distribución de la enfermedad es mundial, aunque ocurre en cualquier edad. Y aquí tenemos que el 85% de los casos clínicos ocurren en menores de 15 años, mientras que la mayoría entre los 5 y los 14 años. Y aquí nos mencionan que se va a producir picos epidémicos cada 2 a 5 años aproximadamente. Y bueno, antes de la introducción de la vacuna, se consideraba que esta era una enfermedad típica de la infancia y bueno, se producía con mayor frecuencia durante los meses de invierno-primavera, apareciendo ciclos epidémicos cada 3 a 7 años. Bueno, iniciando ya con su fisiopatología, hay que entender que los seres humanos van a ser los únicos huéspedes naturales de este virus. Asimismo, que el periodo de incubación va a ser entre 7 y 23 días, siendo la media entre 16 y 18. Y bueno, como ya lo dijo nuestra compañera, esta se va a transmitir por la vía respiratoria a través de las gotitas de saliva y los vomites.
Y también es importante recalcar que esta se va a diseminar después de la primera semana antes hasta la primera semana después del inicio de los síntomas. Esta ventana va a ser más estrecha en pacientes que ya hayan sido previamente vacunados. Y bueno, la capacidad de contagio también es importante señalar que va a ser mayor entre los primeros 2 días antes del inicio de los síntomas. Y bueno, iniciando con el virus va a afectar directamente a las células epiteliales de la mucosa respiratoria, generando así una replicación y liberación de las copias víricas. Después, este virus va a ir por la circulación local y se va a dirigir a las glándulas salivales. Una vez ahí, va a desencadenar como tal la respuesta inflamatoria sistémica. Y bueno, en este proceso también es importante señalar que las células mononucleares de los ganglios linfáticos van a promover esta viremia, ya que la inflamación sistémica va a poder llegar no solo a las glándulas salivales, sino a los testículos, ovarios, páncreas e incluso a las glándulas mamarias. También es importante señalar que la infección no siempre incluye la inflamación de la parótida, que es típica de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el cuadro clínico, siguiente. El 50% de estos casos van a ser asintomáticos o van a causar síntomas respiratorios inespecíficos, siendo estos más frecuentes en el adulto que en niños. Con respecto al periodo prodrómico, tenemos la presencia de febrícula, malestar, en general, mialgia, cefalea y anorexia. Y como tal, en la fase aguda temprana encontramos como el signo patognomónico, que es la parotiditis, que esta se van a presentar en 2/3 de los casos, y esta inflamación aguda, ya sea unilateral o bilateral de la parótida, va a estar afectando como tal la área preauricular y subauricular, siendo así dolorosa la palpación y mal delimitada. Se dice que es mal delimitada porque va a borrar como tal el ángulo maxilar y va a aparecer en las 24 horas siguientes de los síntomas prodrómicos. También vamos a tener síntomas acompañantes como la otalgia y la dificultad ya sea para comer, deglutir o hablar. También podemos encontrar que la mucosa del conducto de Stenone va a estar rojo inflamado y puede incluso afectar las glándulas submaxilares y submandibulares. También lo que nos dice es que esta inflamación de la glándula va a aumentar durante unos cuantos días y luego va a ceder de manera gradual. Y las secuelas que podemos encontrar aquí en esta fase aguda van a ser la cialodenitis, que lo veremos más adelante, pero es la inflamación de las glándulas salivales, ya sea por bacteria o algún cálculo, y el edema blanco preesternal. Siguiente, por favor. Con la fase aguda establecida vamos a encontrar las complicaciones como más frecuentes, que es la epididimoorquitis, que se va a presentar del 15 al 30% de los casos. Como sabemos, esta va a ser una inflamación dolorosa y va a provocar la sensibilidad del epidídimo y de los testículos. También en este caso vamos a encontrar fiebre asociada, y en el 13% o menor de este 13% va a causar esterilidad. De estos casos también nos mencionaba que el 50% de los pacientes van a cursar con atrofia testicular por esta misma inflamación. En el caso de las mujeres vamos a encontrar la oforitis, que se va a encontrar en el 5% y se va a presentar con dolor abdominal inferior, vómito, y en el 5% de los pacientes van a desarrollar infertilidad o premenopausia. Con respecto al sistema nervioso central, vamos a encontrar lo que es la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo en menos del 10% y va a estar acompañada de síntomas de meningitis aséptica, ya sea por rigidez cervical, cefalea o somnolencia. Estos nos dice que se van a presentar mayormente 5 días después de la infección. Pero algo importante es que no va a presentar signos significativos de la muerte o signos a largo plazo. También vamos a encontrar un aumento en los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo en las primeras 24 horas y después en los segundos días casi siempre estas células se van a cambiar por linfocitos.
Asimismo, el 0.1% de los pacientes van a cursar con encefalitis manifestada por fiebre alta, con cambios marcados en el nivel de conciencia, y ya los veremos más adelante. Y bueno, otros síntomas o manifestaciones que podemos encontrar aquí sería la ataxia cerebelosa, la parálisis facial, la mielitis transversa, la hidrocefalia y el síndrome de Guillain-Barré. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto ya a la cialodenitis crónica, esto es importante recabar que es el segundo cuadro inflamatorio más frecuente que va a afectar a la glándula parótida. Y como les había mencionado anteriormente, esta va a ser la inflamación de las glándulas salivares, generalmente debido a una infección bacteriana de los conductos excretores. Y bueno, esta infección puede ser aguda, crónica o recurrente. Y nos mencionaba en la literatura que va a ser más frecuente en niños entre 8 meses y 16 años de edad. Asimismo, los sinónimos que podemos encontrar para este padecimiento serían parotiditis recurrente juvenil, cialodenitis supurativa, parotiditis supurativa o parotiditis piógena infantil. Esto mayormente va a estar condicionado por el estado inmunológico del paciente y por la disminución del flujo salival. Aquí nos mencionaba que mayormente o más del 50% de los pacientes van a tener un antecedente de infección viral previa. Asimismo, esta condición inmunológica va a estar influenciada ya sea por deshidratación, neoplasias orales, inmunosupresores, celulitiasis o uso de medicamentos que van a disminuir como tal la salivación. Y bueno, los agentes relacionados a la infección aguda van a ser Staphylococcus aureus y Streptococcus, ya sea Pneumoniae, Piógenes y Viridans. Y también en menores casos van a estar provocados por bacilos aerobios y por Haemophilus influenzae. Con respecto a la inflamación crónica, nos dice que van a estar dados por Staphylococcus, Streptococcus y bacilos gram negativos, ya sea como Escherichia coli y Klebsiella. Con respecto a la cialodenitis recurrente, esta se va a caracterizar por episodios periódicos de inflamación y un aumento del volumen, como ya lo hemos visto, de la glándula parótida. Estos van a estar acompañados de fiebre y malestar general que se van a alternar con intervalos de remisión en los que la glándula va a ser clínicamente asintomática. Ya le puedes cambiar, por favor. Con respecto a la anatomía patológica, nos va a decir, lo que ya sabemos, que la glándula va a estar aumentada de tamaño y esta inflamación va a ser leve en el epitelio ductal y nos va a provocar lo que es la cialactasia, sí. Esta va a ser como tal una dilatación quística de los conductos de las glándulas salivales debido a la deshidratación o estadios de debilidad general, como lo vimos anteriormente. En casos graves podemos encontrar la periadenitis con edema e infiltrados inflamatorios de los tejidos vecinos. Asimismo, también en los conductos vamos a encontrarlos dilatados e infiltrados por las células de inflamación aguda y nos van a provocar como tal la distorsión de la estructura ductal distal, una metaplasia y alteraciones como tal en el epitelio. Aquí es importante señalar que los linfocitos mononucleares, que como ya lo vimos son los encargados de lesionar el retículo ductal, van a generar una extravasación de secreciones del parenquima glandular y como ya sabemos van a perpetuar esta inflamación, dando como resultado mayor leucocitosis o esta leucocitosis exagerada. Con respecto al cuadro clínico, la glándula afectada, como ya vimos, va a presentar dolor y el paciente va a mostrar una actitud de defensa durante el examen físico. Asimismo, va a presentar un aumento del volumen de la glándula, que inicialmente va a tener una consistencia blanda y va a causar la elevación del lóbulo de la oreja. Con respecto a la fase aguda, tenemos que va a estar acompañada de fiebre, tumefacción, dolor que va a limitar la apertura bucal y la otalgia y el malestar general que ya hemos visto. Asimismo puede haber irritabilidad, anorexia y celulitis. Con respecto al conducto, aquí nos dice, siguiente por favor.
que puede haber salida espontánea de saliva turbia o purulenta al realizar presión sobre dicha acumulación. Y este como tal o este cuadro se va a llamar ya cialodenitis bacteriana aguda supurativa. Y bueno, usualmente, o lo que nos dicen, es que va a ocurrir episodios inflamatorios repetidos, separados por periodos asintomáticos y que no van a presentar enfermedad sistémica. Bueno, algo también importante, no, anterior, por favor, es que el aumento de este volumen de la glándula se va a estabilizar ya con una fibrosis posterior del parénquima glandular, y esto se va a manifestar como una consistencia, o lo mencionaban, de característica nodular, o sea, dura. Y si la supuración ya se extiende a más allá de la cápsula de la glándula parotidia, puede generar una fístula cutánea. También mencionaba en la literatura una cierta clasificación, que esto es por medio de la periodicidad del cuadro clínico, esto durante un año, siendo así dividido en 3, de leve, moderada y severa. Con respecto a la leve, nos dice que va a presentar hasta 3 episodios de cialodenitis bacteriana, sin importar su magnitud ni la glándula afectada. Con respecto a la moderada, nos dice que van a ser de 4 a 10 procesos infecciosos parotidios previos. Y ya la severa, que va a ser más de 10 infecciones parotidias previas o persistentes de la inflamación de la glándula, aún en periodos de intercrisis o asintomáticos. Esto con pus escasa del conducto parotidio. Así, siguiente, por favor. Ahora pasando a las complicaciones, tenemos que es posible que se presenten algunas que están incluidas en el cuadro clínico. Siguiente, por favor. Vamos a poderlas dividir a grandes rasgos en complicaciones neurológicas y en complicaciones glandulares. Entre las complicaciones neurológicas tenemos a la meningitis linfocitaria. Esta meningitis se puede presentar hasta 3 semanas después de la parotiditis o también puede aparecer de forma aislada. Por lo general, va a comenzar con un aumento de temperatura acompañado de malestar, cefalea y vómitos. En la exploración encontramos signos meningios como rigidez de nuca, signos de Kerning y Brudinsky positivos. Y en la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo va a estar claro con un aumento de presión y va a ser de predominio linfocítico. Otra complicación va a ser la meningoencefalitis aguda. Esta va a ser una complicación infrecuente y la sintomatología va a ser de una leucoencefalitis aguda no específica que está asociada a alteraciones variables y fluctuantes de la conciencia con confusión y a veces puede ir acompañada de convulsiones. Otra complicación puede ser la afectación de los pares craneales. En esta podemos observar una afectación del segundo par craneal con una neuritis óptica, del séptimo par craneal con una parálisis facial y sobre todo el octavo par craneal que nos puede causar sordera. Entre otras complicaciones menos infrecuentes, vamos a tener la mielitis y la polirradiculoneuritis. Y entre las complicaciones glandulares vamos a tener a la pancreatitis. Esta va a tener una frecuencia del 5 al 7% y el diagnóstico se puede sospechar ante una aparición retardada. Va a ser entre 8 a 10 días. Va a haber dolor abdominal intenso y vómitos. Y en la orquitis va a aparecer después de la pubertad. A menudo va a ser unilateral y se va a observar clásicamente entre el 4º al 10º día. Y otras afectaciones glandulares van a ser en niñas que están en la pubertad y pueden presentar ovaritis con síndrome abdominal agudo subfebril y mastitis. Siguiente, por favor.
En el diagnóstico tenemos que va a ser la mayoría de las veces exclusivamente clínico, aunque podemos ocupar pruebas serológicas para la confirmación. Estas pruebas se van a basar en el análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas y permite determinar las IgM específicas elevadas al principio de la enfermedad. Este tiene que hacerse entre el segundo y el quinto día o a través de la seroconversión de IgG con los sueros extraídos, y este tiene que tener 2 semanas de intervalo. Y también puede ponerse la búsqueda de ARN vírico mediante una amplificación genética. En particular mencionan que en el líquido cefalorraquídeo. Y en la tablita podemos ver cuáles son los signos clínicos que son importantes para su diagnóstico. Siguiente, por favor. Por último, tenemos el tratamiento, y este lo podemos dividir en dos, en tratamiento curativo y en un tratamiento preventivo. La parotiditis solo requiere habitualmente un tratamiento sintomático, y este va a ser con analgésicos. El que más se menciona es el paracetamol, y es necesario el aislamiento hasta la curación clínica. También se menciona que es importante una dieta blanda porque esta va a reducir el dolor causado por la masticación. Y deben evitarse las sustancias ácidas como jugos de frutas que pueden causar molestias. Y en el tratamiento preventivo tenemos que van a ser principalmente medidas de barrera como el lavado de manos y la vacuna, que va a presentar una eficacia del 95%. Y como ya sabemos, esta vacuna triple viral va a proteger contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis. Siguiente, por favor. ¿Tienen alguna duda? No, gracias. No, gracias. Ok, y es todo de nuestra parte. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? No, profesor, gracias. ¿Seguros? Bueno, ¿cómo definirían la parotiditis? Como una enfermedad viral sistémica aguda, contagiosa, caracterizada por la inflamación ya sea unilateral o bilateral. Fíjate de las bien cómo parótidas. pregunté. Dije parotiditis, ¿no? La ¿La inflamación de las parótidas. glándulas parótidas, doctor? Sí. ¿Por qué? Porque Por- acuérdense que la etiología puede ser variable. Ajá. No nos estamos especificando nada más a las del proceso viral, ¿no? Sino puede haber otros problemas. Ajá. ¿Cuáles son las glándulas salivales mayores? Las parótidas. Parótidas, ¿cuáles más? Las sublinguales y las submaxilares. Y sus maxilares. Y tenemos menores, ¿no? Ajá. O accesorias, ¿no? Que van a estar distribuidas en toda la boca, ¿no? ¿Dónde va a drenar la glándula submaxilar? ¿Por qué conducto drena? Wharton, De Wharton, ajá. ¿Y la glándula parótida? Steno, Ajá. ¿Y la sublingual? bueno, la de Wharton, pero por el de Bartolín. Bartolini, ¿no? Va a drenar en el de Wharton, pero a través del conducto de Bartolini, ¿no? Entonces, para la parotiditis podemos tener la etiología en diferentes formas, así como lo mencionaron, ¿no? Y en unas pueden ser las lesiones obstructivas, ¿no? Y en una de esas lesiones obstructivas, no estoy hablando ahorita nada más de parotiditis, ¿no? Está el mucosele y está la cialolitiasis, ¿no? ¿Qué es el mucosele?
¿Alguien por ¿Un ahí? quiste mucoso, doctor? Es un quiste mucoso, ajá. Ujú. ¿Dónde se va a encontrar? No sé, doctor. En la boca. Sí, ¿en dónde? En el labio Realmente inferior. les van a decir que en el labio inferior, ¿no? ¿Y la ránula? Porque la ránula también es un mucosele, pero ¿dónde se va a localizar la ránula? En la En glándula el suelo salival. de la boca. En la Ah, base de en la el boca, suelo de la debajo de la boca. lengua. Abajo Ajá. de la lengua. Sí, en el suelo de la boca o abajo de la lengua, ¿no? Y esto pues van a tener algunas características, ajá. Va a ser secundario a que se estén mordiendo, a procesos infecciosos, a procesos traumáticos, ¿no? Como tal. Ahora sí, ¿qué es la cialolitiasis? Litos en la glándula salival. ¿Pero cuál? Pues puede aparecer en cualquiera de las mayores. Parótidos de maxilar y de sublingual. Más que nada, ajá, en la infancia, ¿cuál va a ser? La submaxilar, ¿no? Ajá, el 90% va a estar en la glándula submaxilar, ajá. No es frecuente, la causa, pues ya lo mencionamos, es desconocida. Hay una obstrucción, ajá. Hay dolor, va a haber inflamación, ajá. Y el diagnóstico, pues bueno, lo pueden hacer tanto clínico como a través de estudios radiológicos, ¿no? Y el tratamiento, pues aquí a veces llega a ser quirúrgico, ajá, con una endoscopía, ajá, para que puedan extraer esos litos, ¿no? De los procesos inflamatorios, ¿cuáles tenemos? Ya lo mencionaron, ¿no? La cialodenitis crónica, ¿no? Que puede ser que aguda o crónica, ¿no? Ajá. Tenemos la parotiditis recurrente, que fue lo que mencionaron, que aparece más entre los 3 y los 13 años de edad. Su causa, pues, es multifactorial y empieza a desaparecer en la etapa de adolescencia. Aquí, esta parotiditis recurrente, ¿cuál va a ser su etiología? También es por virus, pero ¿cuál es la etiología? VIH. Puede ser IVH por procesos inmunodeficientes, ajá. Y por virus, ¿qué otro más? Epstein-Barr. Epstein-Barr, ajá, citomegalovirus, ajá. Enfermedades autoinmunes, el síndrome de Sjögren, ajá, las inmunodeficiencias, ¿no? Y generalmente, pues ya comentamos, se presenta entre el 3 y los 13 años de edad. Predomina más en el sexo masculino, una relación 4-1, ¿no? Uh-huh. Y la cialodenitis aguda. Uh-huh. ¿Quién me provoca la cialodenitis aguda? Estreptococos y estafilococos. Bacterianas, estreptococos, estafilococos, ajá, inclusive anaerobios, virales, pues generalmente ya tenemos el paramyxovirus, ajá, la influenza, la parainfluenza, el coxsackie y el citomegalovirus, ¿no? Y ahora sí, vámonos a lo que todo mundo conoce como las paperas, ¿no? Ajá, o parotiditis, ¿qué? Viral. Epidémica. Las otras también son virales, ajá. Entonces, se le conoce también como parotiditis epidémica o paperas, ¿no? Y es la inflamación de la parótida más frecuente en los niños, ajá. A pesar de que puedan estar vacunados, podemos tener problemas. Uh-huh. Es infección viral, ajá. Ya mencionaron, uh-huh, que generalmente es que ¿cuál? El paramyxoviridad del género ¿qué? ¿De qué género es? Rubulavirus. ¿Mandé? Rubulavirus. No, género, no familia. Bueno, familia ya. Rubulavirus, ¿no? ¿O sí lo mencionaste así que no lo Sí, escuché? sí, doctor. Sí, rubulavirus, es que no lo escuché bien. Ajá. Y el genotipo, ¿cuál es el más frecuente?
El genotipo El G. G, ¿no? G. Y de sus subgenotipos está el G1 y el G5, ¿no? Aunque también pueden aparecer otros virus, ¿no? Como el parainfluenza, el Coxsackie, el Epstein-Barr, pero son en menor cantidad, ¿no? Ajá. Y ahora sí, aquí ya lo que todos mencionaron, ¿no? Ujú. Se transmite por vía aérea por las gotitas de flux, ajá, con contacto directo con la saliva de una persona infectada. El periodo de incubación, pues como lo mencionaron, es muy variable. Ujú. Puede ir de 16 a 18 días inclusive, hasta 25 días. El periodo de contagiosidad abarca desde los 7 días antes de la inflamación de la parótida hasta 9 días después. Ajá. Y tiene un máximo entre los 2 días que habían mencionado y 4 días después del comienzo de la enfermedad. Ajá. El cuadro clínico, ¿cómo comienza? Con un Porque periodo acuérdense que también puede haber una infección que asintomática, ¿no? Que se observa en 1/3 de la población y es más frecuente en adultos que en niños, ¿no? Y la parotiditis clínica es más frecuente en los niños de 2 a los 9 años de edad o niños mayores. ¿Cómo comienzan? Con un pródromo, Fiebre. Ajá, un pródromo inespecífico que les pueden durar de 1 a 3 días, ajá, que va a consistir en ¿qué? fiebre, cefaleas, Ajá, mialgias, malestar anorexia, general. mialgias, ajá, febrícula. Y después, ¿qué viene? el Ya agrandamiento de las glándulas. La fase ajá, ya aguda. viene la inflamación de la parótida. Pueden tener que dolor óptico, ¿no? Del mismo lado. Ujú. Antes de que aparezca la tumefacción de la parótida. Ajá. Generalmente va a ser que bilateral, ¿no? Porque si es unilateral, ahí sí tenemos que descartar las neoplasias, ¿no? Ajá. Que es otra de las causas, las neoplasias como tal. Ujú. ¿Qué más? Ujú. Aquí Esa también tumefacción menciona es la dificultad de comer y deglutir o de hablar, ¿no, comer, doctor? ajá. La masticación, ujú, que alcanza su grado máximo entre los 2 y 3 días, ajá. ¿Qué más? Tengo que generalmente va a aparecer de los 30 a los 60 minutos el dolor que se irradia al oído, doctor, Al después de oído, comer. ajá. ¿Sí? Ujú. ¿Y cómo hacen el diagnóstico? Clínico, Clínico. doctor. El diagnóstico es clínico, ajá. Ya pueden hacer todo lo demás que mencionaron, la PCR, ajá, o inclusive las inmunoglobulinas, ¿no? Ajá, la IgG y la IgM, ¿no? Como tal. ¿Cuáles son las complicaciones? Orquitis. Orquitis en un porcentaje que acuérdense que antes se consideraba como causa de esterilidad, ¿no? Actualmente se ha visto que no, pero de todos modos dicen que la esterilidad se asocia muy poco. Ajá. ¿Qué más? Meningitis. Meningitis aséptica, ¿eh? Ajá. ¿Qué más? Sordera, Mielitis. Sordera, mielitis transversa. En los ovarios, ¿qué les ocasiona por el ligamento Oforitis. redondo a las mujeres? Oforitis. oforitis, ¿Mande? Oforitis, ajá. Ajá. ¿Qué más? Mastitis. Mastitis, ¿qué más? Orquitis. Pancreatitis. Encefalitis. Pancreatitis, ajá. Entonces, pues sí llega a haber complicaciones. ¿Cuál es el tratamiento? sintomático, Ujú. Tratamiento es sintomático, ajá. ¿Qué más? la vacunación, bueno, aunque esa es más prevención, ¿no? Esa es preventiva, vacunación, ajá, como tal. Pero por ahí algunos les van a dar un tratamiento casero. ¿Cuál es el tratamiento casero? Donde utilizaban las papas. Que se pusieran papas, pues como en el cuello, ¿no? Al nivel de las ¿Ah? glándulas Con parótidas. una pañoleta, ¿no?
Ajá. y se amarraban. Si todavía algunos por ahí les tocó ver a Don Gato y su pandilla, el policía una vez salió y se aplicó la papa. No sé si se acuerdan, si lo llegaron a ver. Ajá. Pero es el tratamiento que luego muchas veces en provincia le dicen a algunos que los pongan, ¿no? ¿Funcionará o no funcionará? A lo mejor sí, como placebo, porque científicamente pues no se ha encontrado cómo vaya a desinflamar, ¿no? Y pues el antiinflamatorio y el reposo como tal. Ajá. ¿Cuándo se aplica la vacuna para las paperas? No, la primera es a los 12 meses al año Al año. Ujú. y la otra es a los 6 años. A los 6 años. Acuérdense que esta es la famosa triple viral. Ajá. Que ya va a cambiar a ser cuádruple. Ajá. Le van a agregar varicela. Como tal, va a desaparecer la triple viral y va a aparecer la cuádruple con varicela. ¿Qué más le pedirían como tratamiento a estas personas? ¿Que no coman qué? Picante Picantes, ¿qué más? y ¿Sólidos? ácido. Ácidos, cítricos. ¿Por qué? Estimulan la salivación. Ajá, van a estimular la salivación y van a ocasionar el dolor, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Generalmente, pues todos nos vamos con que la parotiditis es viral, pero ya se dieron cuenta que hay muchos factores. Aunque hablamos de paperas o parotiditis epidémica a la que conocemos como paperas, ¿no? O cialodenitis aguda, ¿no? Como tal, son los 3 nombres que se le dan a las paperas, que es como conocemos un poquito más frecuente, ¿no? Pero ya vieron que hay muchas causas, que no nomás es viral al 100%. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. ¿Seguros? No, doctor, gracias. ¿Sí, seguros? Doctor, un compañero está preguntando que había visto que muchas personas le echan limón al oído a los niños para confirmar que tiene parotiditis. Yo no lo había escuchado, pero lo escribieron en el chat. Yo tampoco lo he visto, ni lo he escuchado, ni tengo idea, Ajá, no tengo idea, de eso, Ajá, entonces ahí sí no les podría ayudar, sí, porque eso sí. Hay otras cosas que sí, los hemos visto o nos han platicado, pero que le echen limón, no, O sea, no, ¿Al oído? al oído, ajá. Entonces No, ahí no lo sí, hagan, no lo hagan. ajá, ahí sí, como les digo, ahí sí no lo sé, pero sí El, le van el- a el- ocasionar más problemas. Ajá. el limón yo lo he visto, o sea, por ejemplo, cuando hay litiasis o así normal, aunque no tengan parotiditis, si les dan limón, se provoca el drenaje de las glándulas parótidas y también de las salivales y las submandibulares y las sublinguales, ¿sí? Entonces sí puede haber, cuando hay una inflamación, hay mucho dolor, ocasionaría muchísimo dolor de la parótida, ¿eh? ¿Por qué? Porque se va a contraer y entonces el conducto de Sten va a tratar de drenar. Pero no. Esa sería la única explicación, ¿no? Que el limón estimula la secreción, o sea, es parasimpático y hace que la parótida se contrae y drene. Pero al oído, no, imagínense, les va a de arder, ¿no? Yo me supongo. Sí, sí. Y acuérdense que esta es otra enfermedad cuando está tomada las submaxilares que nos van a dar el famoso cuello de toro, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí, profesor. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque va a haber una obstrucción de los linfáticos, ¿no? Y esto va a hacer que se edematice y es otra de las enfermedades, aparte de la difteria, aparte de la rubiola, que nos pueden dar el famoso cuello de toro, ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. No, doctor, gracias. ¿Ya quedó más claro?
Sí, Pir. Sí. Ujú. Cuando se refieran a paperas o epidémica, entonces ahí sí. Sabemos viral al 100%, ajá. El virus, ajá, de Paramyxoviridae, el rubivirus, ajá, como tal. Pero acuérdense que tienen que descartar, e inclusive está en controversia en dar antibiótico o no, ajá. Generalmente si descartamos el proceso al 100%, ahí sí a lo mejor sí podemos no dar antibiótico, ajá. Lo ideal es que no demos antibiótico, ajá. Pero pues hay algunos que dicen, no sé si sea viral, no sé si sea bacteriana, y pues meten el antibiótico. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, muchas gracias. ¿Ya quedó más claro? Sí, doctor, gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya los dejo descansar. Ey, A mi Gracias. equipo lo vemos a las 7, ¿eh? Sí, doctor. chale. Bueno, pues lo dejo, doctor Cano. Gusto en saludarle, doctor. Que Gracias. esté muy bien.